Paso a la siguiente diapositiva. He explicado el despacho diferido, más bien solo con una captura de pantalla, ¿ya? El despacho anticipado, sin embargo, conlleva otras peculiaridades. Vamos a ver un despacho anticipado, ¿sí? Voy a hacer un zoom a la pantalla y me dice si visualiza los datos. Voy a mirar un poquito. Ya está. Ya, dime si visualiza los datos de esta captura de pantalla ahora de un despacho anticipado. ¿Visualizan la diapositiva? Muy bien, Renzo, Anderson, Jordi, muy bien, Jeremy, Mabel, Elin, Melissa. Voy a mostrar entonces, vamos a decir ahí, miren, por ejemplo, miren ahí, dice, modalidad de despacho anticipado, sujeto a regularización. Dice además, tipo de cancelación, pago electrónico. Debajo, punto de llegada, un depósito temporal. Esos son los datos principales que debemos tener en cuenta en el momento de hacer lectura de la pantalla que aduanas ha emitido. El canal que se le otorgó al despacho anticipado fue canal verde. Es un canal cuya situación no requiere la revisión de documentos ni la revisión física de la mercancía. Ahora vamos a hacer un análisis de los sujetos del régimen aduanero, recordando las sesiones anteriores. Déjame ver, creo que me salté. Se me adelantó. No, sucesos. Se me saltó una diapositiva. No. Ah, suceso del régimen aduanero, no sujeto. Suceso, ya. Veamos los sucesos. El legajamiento hemos manifestado que es la situación en la cual la intención de quien quiere hacer con la mercancía que trae no es aquella que cumpla esa intención. Lo puse en el ejemplo de los vehículos del Dakar, que traen la mercancía y se da por un proceso. También en la importación pasa lo mismo. Hay gente que trae mercancías y que entonces se malentiende la situación y por tanto queda sin efecto entonces lo he enviado electrónicamente, porque te he manifestado que lo enviado electrónicamente goza de validez de información. Quiere decir que si transmites una información vía electrónica se considera como tal verdadera. ¿Qué disposiciones mira el reglamento acerca del alojamiento que considera? Entonces vamos a darle un zoom para poder solo mencionar algunas situaciones. Mercancías totalmente deterioradas o siniestradas, mercancías restringidas que no cumplan con los requisitos, mercancías prohibidas, mercancías que en el momento del reconocimiento físico, su verificación en zona primaria, después del levante, se constate que no cumplen con el fin para el que fueron admitidas, etc. Entonces ya hay unas disposiciones en el reglamento para poder aplicar al legajamiento. El legajamiento significa dejar sin efecto lo declarado. Veamos la siguiente diapositiva. Y rectificación, artículo 136. Sucede que la rectificación es necesaria identificarla. Le dije a usted en las anteriores sesiones que podemos identificarlas en el antes, en el durante y en el después. Antes y durante y después. Entre el antes y el durante, tu acción se llama de parte. Quiere decir que puedes rectificar sin ninguna sanción. Y la de oficio es ya en el proceso, ya no es en el antes, en el durante, es en el después. Quiere decir, después de haber numerado la administración de aduanas, ya toman la parte de representativa y por tanto se denomina la acción de parte.
Me dices si has entendido esta parte de la rectificación. ¿Se ha entendido? Y te vas ubicando en el artículo 138 de la Ley General de Aduanas para hacerte unas explicaciones al respecto. Quiero que mires el artículo 138 en la Ley de Aduana y vamos a explicar este proceso. Suspensión de un plazo significa lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo sencillo para poder comprenderlo. Supongamos que Renzo ha traído juguetes y Renzo ya había iniciado el proceso con Digesa de su permiso de juguetes. Y sucede que al presentar sus mercancías a despacho, él comunica a la aduana o al especialista de aduana en ese momento a cargo de que su mercancía, el permiso no se encuentra porque todavía la entidad competente no emite el documento, o sea, ha excedido su plazo. ¿Qué dice la normativa de la suspensión del plazo? Que en este caso, dada por las entidades competitivas por fallas en el sistema o por caso o de fortuito de fuerza mayor, entonces no se considera sancionable porque está pendiente a la espera de una resolución. ¿Ya? Ese es el caso de la suspensión del plazo. Me dices si has entendido esta explicación. ¿Se entendió esta explicación? Me lo manifiestas, por favor, a través del chat. ¿Se ha comprendido hasta este punto la explicación? Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Hemos hablado entonces del legajamiento, de la rectificación y la suspensión como los principales sucesos y para concluir esta parte de la importación, miremos el gráfico que he diseñado, ¿sí? Miremos el gráfico para poder comprender la importación. Me dices si lo puedes visualizar para poderte explicar el cuadro. Visualizan el cuadro. Elin, Melissa, Mabel, muy bien Jordi, Anderson, Diego, Renzo, ¿sí? Bien, voy a aplicar el cuadrito para que entiendan cada proceso cómo se tiene que dar. Bien, ¿de qué se trata esto? Cuando la nave ingresa al Perú, tiene que enviar la información, se llama información del manifiesto de carga. Una vez que la aduana le responde a la nave, este tiene la llegada. Con la llegada de la nave al puerto o aeropuerto, se espera la descarga, lo que significa término de la descarga. Hay mercancías que pueden ser atendidas desde el puerto o zona de patio de contenedores y hay mercancías que serán atendidas en los almacenes. Luego de ello, cuando se sabe que está en descarga la mercancía o en almacén, el agente aduana, en la fotito que ven ahí de esta persona digitalizando en un ordenador, entonces envía la información al SIGAT. Con esta información al SIGAT le envía la información de que el almacén ya desglosó, el agente aduana ya numeró y la flecha del costado es que luego de numerar te toca pagar, pagar o garantizar. Luego de pagar o garantizar te corresponde la aparición del canal de control, ya sea naranja, rojo o verde. Según el canal, te tocará la disposición del control. Luego del control tendrás la acción del levante y lo vas a poder visualizar el levante en la pantalla. Dime si has comprendido esta última explicación de la importación para el consumo.
¿Hay alguien del grupo que no ha comprendido la diapositiva? ¿Hay alguien del grupo que no ha comprendido la explicación de la importación? ¿Todo claro? Anderson, Elin, Jeremy, Jordi, Mabel, Melissa, Renzo, Romina, ¿todo claro? Este es el gráfico de la importación. Pasaré luego a la exportación. Vamos a compensar los minutos por los cuales mi audio no dio, ¿ya? Para compensar unos minutos más, para hablar de la exportación. Bien, Elin, sí, Mabel, correcto. Los demás, por favor. A ver, Anderson también me dijo. Bien, los demás. Jordi, Diego. Bien, Renzo, vamos a explicarla. Vamos a explicarla para pasar a la exportación, ¿ya? Mira, la nave o aeronave llega y tiene que transmitir el manifiesto. Cuando transmite el manifiesto, lo que está pidiendo es la llegada. La aduana le autoriza la llegada. Entonces decimos, ya tiene número de manifiesto, llegada. Con la llegada, ¿qué se espera? La descarga. En general he puesto que este proceso puede demorar 3 días. La descarga se puede dar en el terminal portuario o aeroportuario o en el almacén. Si tienes descarga en terminal portuario, tienes ticket de balanza. Si tienes la conducción de la mercancía en descarga en el almacén, tienes volante de despacho. Luego de ello, el agente aduana, dependiendo dónde descargó, numera la DAM y lo hace a través del SIGAT. Como es ahí, he puesto la figurita de la web de la SUNAT. Una vez que numera, esto va de acuerdo a lo si es anticipado o diferido. Luego de ello, tiene que pagar. Cuando pagas tu importación, aparece el canal de control. Verde, no hay revisión documentaria ni física. Naranja, revisión documentaria. Rojo, depende. Física o aforo. Más documentaria. Luego de terminar el control, te dan levante. Y ahí ha terminado todo el proceso de importación. Me dices ahora si has podido entender la explicación, Renzo. Anderson, ¿has entendido la explicación? Así se entendió la explicación, ya lo vi. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya, pasemos a la exportación, ¿ya? La exportación es más corta. Sí, Anderson, adelante, dime, te escucho. O escribes. Vamos a pasar a la expo para explicarlo brevemente, ¿ya? Vamos a hablar de la exportación. Te pregunto, ¿identifica los productos que están en pantalla? Tengo unas fotografías en pantalla hablando de exportación. ¿Identificas? Muy bien. Si me digo correcto, Melissa. ¿Los demás identifican las frutas? ¿Identifica los productos? Muy bien. Muy bien, Melissa, correcto. Ya tenemos tunas y tenemos piñas. ¿Cuál es el otro producto que falta? Muy bien, Melissa. Tenemos el café. Tenemos café, tenemos piña y tenemos tuna. La exportación es vista de dos maneras. La exportación no tradicional son estos productos que ves acá en pantalla, estas fotografías que tengo de las provincias. Y la tradicional es la famosa minería, del cual se habla mucho en las noticias, mucho en los procesos de investigación que realizan las mineras. Hablamos de minería como tradicional y hablamos como la no tradicional de los productos como el café, la piña, la tuna, la páprica, etc. Pero acá en fotografía solo 3 productos. ¿Qué es la exportación? La exportación es la salida. Y mira cuántos tipos de exportación tenemos. Ahí te menciono los artículos de la ley de aduanas. Míralos. Tenemos 3 tipos de exportación. Ahí están sus artículos y sus nombres respectivos. Me dice si lo estás visualizando.
Explico el primero. Color rosado. Exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Lo voy a explicar de esta manera. Mira. Supongamos que el IN tiene máquinas Singer. No sé si se acuerdan las máquinas Singer en el Perú. En otros países ni se ve esas máquinas. Máquinas Singer, ¿recuerdan? Una máquina de pedal. Son bien antiguas. Son máquinas de coser. ¿Alguien les recuerda? ¿Alguien recuerda esas máquinas? Porque ahora ya están las eléctricas, ¿no? Las remalladoras, ¿no? Las surcidoras. El IN tiene unas máquinas de esta marca, que son a pedal, y decide el IN prestarlas o alquilarlas a alguien que se encuentra en el hermano país de Venezuela. Le pide y ella envía. En ese país lo reciben y la persona que está en Venezuela, en la ciudad de Caracas, un caraqueño o caraqueña, se pone a trabajar con tus máquinas para hacer los uniformes al servicio del presidente de ahí. Hace los uniformes, pañoletos, lo que fuera, ya lo hace. Pero tiene un plazo para entregarlas. Entonces, la persona de Venezuela, al devolverlas, no puede modificarlas, porque tiene que devolverlas como dice la normativa. Es una exportación temporal de reimportación en el mismo estado y las devuelve. Eso significa el primero. El lila, que lo he separado, exportación definitiva. Anderson decide exportar las tunas. Las tunas que exporta con carácter definitivo no pueden volver. O sea, las lleva, las acepta tal como están y dicen, correcto, Anderson, está bien tus tunas, han llegado en perfecto estado, bien, te envío tu plata. Ya está. Pero en el caso que a Anderson le devuelvan las tunas, estarías cumpliendo una reimportación en el mismo estado, código 36. Y por último, en este caso, el siguiente, Melissa. Melissa dice, bueno, yo voy a traer telas y para eso, antes de eso, voy a traer una máquina. Y esta máquina la traigo con la garantía que dice la fábrica. Melissa compra la máquina, considera que es una buena máquina, una máquina holandesa o alemana, entonces dice, ya, la tengo la máquina, ahora importo mis telas. En el proceso que Melissa está realizando la operación con la máquina se le malogra. Entonces dice Melissa, ¿compré China o compré europea? Entonces dice, bueno, voy a mirar mi cartita de garantía y dice, un año, correcto, no ha pasado en un año, la devuelvo. Entonces cumple el proceso de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿De qué trata este proceso? De transformar, elaborar o reparar. Estas son las explicaciones que deben cumplir estas tres tipos de exportaciones que se dan. Me dice si has entendido la explicación. Me lo escribe por el chat para saber que has comprendido la explicación general. Sí, Jeremy, Jordi, Anderson, Renzo, Mabel, Melissa, Elin. Muy bien. Vamos a una explicación para compensar los minutos que hemos tenido por un tema de internet que a veces está pasando. Veamos. Exportar definitivamente. Entendámoslo de la siguiente manera. Lo que envío, que he vendido, no puede volver. Eso se llama exportación definitiva. Acuérdate, lo que yo he vendido no puede volver. Está en el artículo 60 y 61. Ahora, yo quiero que te des cuenta en el artículo 61 que hay dos párrafos. ¿Ya? Mira, artículo 61 de tu ley hay dos párrafos. Quiero que marques el primer párrafo con un código y en el otro con el siguiente para que comprendamos cuáles son los procesos, ya más que todo por los procesos. En el párrafo primero del artículo 61 pon 40 y en el párrafo segundo pones 41. Vamos a entender el proceso, ¿ya? Porque el código es único ahora, es el 41.
pero vamos a entenderlo de esta manera. El párrafo primero del artículo 61 comprende lo que es provisional y el párrafo segundo del artículo 61 es definitivo. Ahora, miremos. Las mercancías que contemplan la exportación son mercancías nacionales y nacionalizadas, y ninguna de ellas al salir afecta al pago de tributos. En el artículo 61 del párrafo primero, se determina que toda la información que vayamos a transmitirle a la aduana es provisional. Explico el primer párrafo. Supongamos que Jeremy se une con Elin en un negocio. Elin tiene una chaca de piñas y su compañero Jeremy tiene los contactos para exportarla. Se unen los dos y deciden exportarlas, porque el que está en el otro lado del mundo, supongamos, me encuentro yo en la ciudad de España y le digo, bien, envíenme unos 3 contenedores de 20 full de piñas, por favor. Hablamos de 33 por 3, me hacen enviar más o menos 100 toneladas de piña. Envíame los embarques. Entonces, la señorita Lynn empieza la cosecha y recolecta las piñas, ¿no? Entonces Jeremy se pone en contacto con el agente aduana, busca el agente que le pueda de carga contactar con una línea naviera para que la línea naviera envíe las piñas a través de un reefer al país de España. Pero sucede que me llega el COVID por tercera ola y vuelve a matar más españoles. Entonces yo digo, bueno, ya el puerto se pone difícil, la piña hay que verla en contacto, hay que revisarla. ¿Sabes qué, Jeremy? Ya no serán 2 contenedores, 3. Mejor que sean solamente 2 contenedores. Pero Jeremy ya le dijo a la aduana que va a sacar 3 contenedores. Ahora, ese es el dato provisional. El primer párrafo significa que nosotros, los datos que ponemos, no son datos definitivos. Los convertimos en definitivos cuando cumplimos el segundo párrafo del artículo 41. Quiere decir, cuando tus mercancías salen del país, recién se confirman si verdaderamente exportaste 3 contenedores o 2 o 1. ¿Me dices si has entendido la explicación? ¿Se entendió la explicación? Sí, Renzo, muy bien. Anderson, Jeremy, Jordi, Melissa, Elin, Mabel. La recomendación ya antes de acabar. No se pueden equivocar, ojo, en la dirección, el país y el exportador. Tu dirección, el exportador, el país y el comprador o importador, porque estamos haciendo exportación, ¿ya? Esos datos no son subsanables, ¿ya? No es subsanable. Le pongo un caso particular que me llegó. Un joven, no sé en qué circunstancia estaría pasando por la agencia aduana, en el que la factura comercial dice lo siguiente, supongamos el ejemplo, 1, bolígrafo, 2, lápiz, 3, borrador, 4, tajador. Ya, así era más o menos, la mercancía fue un prenda de vestir, en este caso voy a poner, por tema de pedagogía, esta es mercancía, ¿ya? Bolígrafos, lápices, borradores y tajadores. Así decía la factura de exportación. Pero cuando él envía la información a la aduana, lo envía en desorden. El 1 que debía ser bolígrafos pone tajador. El 2 que debía ser lápices pone borrador. El borrador lo pone en el cuarto y el cuarto lo pone en el tercero y envía la información así. O sea, la DAM sale con ese dato. Ahora, la matemática dice que el orden de los factores no altera el producto. Bien, el problema no es eso. En aduana se puede rectificar electrónicamente. El problema es para la persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el packing list no va a coincidir en nada con las cargas en el momento de haber llegado o ser transmitidas. ¿Me dejo entender? Entonces, ese proceso en el que se desordenan las mercancías en el tema de envío no es una situación que amerite una sanción, sino que es una situación solo simple de rectificación en el caso que se requiera, ¿ya?
Pero en el caso siguiente, en el segundo caso que me pasó, es que una persona, había un señor que se apellidaba Paraguay, y la persona leyendo rápidamente, por ejemplo, ¿no? Que sea Manuel Paraguay. Entonces parece que la digitadora estaba un poco preocupada por el Facebook o el Twitter o lo que sea, el Pinterest, ¿no? Y envió la mercancía de exportación a Paraguay con dirección de Estados Unidos. Entonces, esa situación sí es gravosa y sancionable por aduanas, una multa. Pero el problema no es la multa de aduana, el problema fue el flete, porque quieras o no el embarcador, aunque se contradiga, va a decir que la mercancía tiene como salida a este país y increíblemente la empresa no validó ningún otro dato más y lo envió tal como él había registrado la información. Entonces lo enviaron para allá. Entonces la persona de Estados Unidos nunca recibió la mercancía. Estos casos ameritan siempre un análisis porque las personas se pueden equivocar. ¿Ves la fotografía que está aquí expuesta? ¿Reconoces el producto? ¿Quién reconoce esta fruta? ¿Alguien reconoce esa fruta? Es una fotografía de un huerto, unos huertos acá hay en Pueblo Libre. ¿Quién reconoce ese fruto? Bueno. ¿Alguien del grupo reconoce esto? Voy a leer el chat si alguien lo reconoce. Es algo que quiere que al exportarlo pretende reemplazar a la papaya. ¿Alguien reconoce el fruto? Con esto acabo para dejar aquí la diapo y ya el día viernes finalizamos y voy a hacer un compendio de aquellos regímenes que no he mencionado. ¿Alguien lo reconoce? ¿Lo reconoces? Anderson, Elin, Jeremy, Jordi, Mabel, Melissa, Renzo, Romina. ¿Reconocen este producto? No. No es una papaya verde de la selva, Jordi. No. Mira lo que la consistencia de esta es diferente. Recuerden que la papaya es un árbol. La papaya es un árbol. Se dan cuenta, este es un arbusto rastrero trepador. Ya parece canción de chicha. ¿Alguien lo reconoce? Pitahaya, no, Melissa, la pitahaya es pequeña, se parece a la alcachofa. Mango, no. Alguien me dijo mango, no, no es un mango. Mira el tamaño, mira la mano en la fotografía y mira ese tamaño que hay. Ni siquiera se puede decir que es mango piurano. Se llama tumbo. ¿Han escuchado? De repente una propaganda de pinturas, pero se llama tumbo. ¿No? ¿No lo han oído? Y ahí se llama el tumbo. Ahora, esta fruta tiene una peculiaridad. Si ustedes saben, o si usted ha tenido la oportunidad, alguno de ustedes, comprar una papaya, la papaya es muy delicada, digámoslo así, ¿no? Muy delicada. Tanto así que si te das un choque o ejerces presión sobre la papaya, ¿qué pasa? Se hunden tus dedos. El producto que estaba en óptimas condiciones para comer se puede malograr. Sí, muy bien, Mabel, correcto. Es un agridulce, masas agrio, pero no es un agrio como el limón. ¿A qué mercado creen que fue enviado? ¿Quiénes les gusta comerlo agridulce? ¿Quiénes comen comida agridulce? De ese país hay muchos restaurantes aquí en el Perú. ¿Quiénes? ¿Qué país? ¿Qué país nos ofrece su comida y tiene una variedad agridulce? Nos ofrece el Chihaucay y el Tipacay. ¿De acuerdo? ¿Qué país es? Nos ofrecen el Tipacay y el Chihaucay. China, correcto.
No hay mucho de este producto. Los japoneses sí existen, pero el japonés Jeremy, los cantoneses, ¿no? Cantón, ¿no? Y otras regiones de China, a diferencia de Japón, tienen un sabor diferente, ¿no? Tienen un sabor seco. Generalmente no mezclan muchas comidas como verduras como mezclan los chinos, sino son comidas más secas, por lo que generalmente no se combina con cualquier licor, como por ejemplo en Japón el sake, ¿no? Los chinos tienen otro tipo de comida de presentación, ¿no? Los chinos comen más comida picante que los japoneses. Los japoneses les gustan más los crustáceos vivos y los chinos la comen casi cocida, ¿no? Pero este país recibió este embarque y hay que ver qué dice la normativa. Cualquier mercancía puede ser exportada siempre y cuando no se encuentre prohibida. La exportación de una mercancía restringida será sujeta a la presentación de su autorización y de requerirlo la norma, pues toda mercancía en exportación se cumple el canal naranja y el canal rojo. Por eso decimos que hay valor agregado en el Perú. Por eso decimos que el Perú tiene una biodiversidad, como correctamente dice el MINCETUR, y ha ido descubriendo en todos estos años a través del PENS 2025, en el que tenemos una enorme variedad y potencial en el mercado internacional. Los países asiáticos empezaron a valorar la pitahaya, empezaron a valorar el agua del manto, la cañigua, la kiwicha, ¿no? ¿Qué más? Hay morón, el morón antes le damos al pollo, bueno, yo especialmente le daba al pollo el morón, el trigo, la quinoa, ¿no? La garrobina, han empezado a salir en el mercado. Entonces, pero ¿cuál es el tema de fondo de una exportación? Que lo prohibido no debe salir. ¿Y qué es prohibido para el Perú? Las semillas. En el gobierno de Alberto Fujimori, ya para finalizar esto, pretendió vender el maíz morado, prohibido por el Perú, y la maca a su país natal para que esto se dé. Pero las normativas internas de aduana con los ministerios correspondientes recordaron que aunque seas de un cargo mayor al de cualquier funcionario, se cumplen las disposiciones legales de que mercancías restringidas son restringidas y no se puede dar lo que representa como patrimonio o producto tradicional a otros países, aunque estos estén negociados con el nombre, sino que se debe ver que se podía dar en harinas, más no en semillas. Y esto fue un incumplimiento que venía directamente desde el Estado. Por eso es importante recordarles que la exportación es un buen negocio, pero uno que demora, pero uno que con el tiempo de verdad tiene un gran éxito en el mundo y reconociendo al Perú por su biodiversidad, ¿ya? Bien, aquí entonces, siendo casi ya las 2:30, nos quedamos para el siguiente viernes hacer el compendio de los regímenes aduaneros. Espero que hayas podido comprender. Recuerda las sesiones anteriores. Tu evaluación será de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Voy a tomar en cuenta todos los puntos que hemos hecho. Sí, este viernes. De todas maneras lo consultaré con el área académica, ¿ya? De no haberlo y de ser el lunes, por ejemplo, lo consultaré. Pero de todas maneras el examen será hasta el punto donde hayamos llegado el día de hoy. El día viernes será un tema que se completa las sesiones, pero no entrará en la evaluación. Solamente llegamos hasta este punto, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro, Anderson, Elin, Jeremy, Mabel, Melissa, Renzo, Romina? ¿Todo claro? Hasta este punto llega el proceso de la evaluación. Nada más, lo del viernes no entra en el proceso. Bien, repasar por favor los puntos. No ha habido mucha teoría, he tratado de minimizar la teoría para que podamos comprender el proceso de los regímenes. Bien, entonces nos estaríamos viendo hasta el día viernes. Estaré tomando en cuenta que siempre es una hora que se da del repaso de las clases o las clases que se deben completar, pero voy a procurar irme 15 minutos más de la hora para entender que algunos, como me ha pasado hoy, tenemos problemas con la red según la localidad donde nos encontramos, ¿sí? ¿De acuerdo? Cualquier consulta el día viernes, la que sea necesaria, voy a resolver antes de la evaluación. Bien, conmigo, gracias. Nos estamos viendo. Gracias por su atención y participación. Anderson, Elin, Jeremy, Jordi, Mabel,
Melissa, Renzo, Romina. Bien, nos estamos viendo ya el día viernes. Entonces, en todo caso, el mismo viernes les confirmo el proceso de evaluación si se da el viernes o se da el día lunes. Bien, pero la sesión entra hasta el día de hoy. Muchas gracias, pasen un buen día, nos vemos hasta el día viernes. Buen día con todos, muchas gracias, nos vemos.